y comenzamos. Bien, Muy bien. pues en esta sección de Chicas Imparables, hoy es el turno para una mujer muy especial, muy joven, es la primera que traemos tan joven en comparación con el resto de mujeres de las que hemos hablado, pero vale muchísimo la pena. Vamos a hablar de una mujer que, no sé si ustedes sabían, ha sido la mejor jugadora a nivel europeo de baloncesto durante 6 años consecutivos. O sea, ha sido fantástica. Ella es Amaya Valdemoro y viene de la mano de otra fantástica mujer. Ella es Sara Mateos, directora de la Fundación DISA. Buenos días, Sara, ¿cómo estás? Muy buenos días, Prece. Muy bien, muchas gracias por llamarnos. Encantada, que venga además de tu mano y de vuestra mano, encantada de conocer a esta mujer. Bueno, pues yo he adelantado un poquito de Amaya, pero ¿por dónde empezamos a hablar de ella? ¿Cuáles son sus orígenes, su vinculación con el deporte? ¿Empieza desde pequeñita? ¿Cómo empieza ella? Pues mira, por empezar por el principio, Amaya llega al baloncesto un poquito tarde, es decir, ella empieza en el atletismo y practica atletismo entre los 8 y 13 años, incluso consigue, o sea, se le veía venir como la buena deportista que iba a ser y consiguió pues algunos resultados notables y casi por casualidad termina en el baloncesto con 13 años. Y ya con 15 años empieza a recoger los frutos de su valía y de su entrenamiento y empieza pues, a obtener campeonatos. Y ya ahí empieza a ser la mujer imparable que ha sido hasta que se retira y empieza a cosechar pues todos los éxitos hasta el punto que la posiciona, como decías, como aunque hoy en día tenemos muy buenas jugadoras de baloncesto, probablemente ella sigue saliendo como la mejor jugadora en el baloncesto español. Se dice que es exactamente la mejor jugadora a nivel, o sea, de toda la historia del baloncesto español, que una persona tan joven que empieza tan relativamente tarde, ¿no? Que no Sí, tiene ese amor o esa vinculación con el deporte desde bien chiquitita, que consiga todo esto, pues ya nos puede dar una idea del carácter que tiene, ¿verdad? sí, además estos días he estado repasando algunos de sus programas y de sus entrevistas y se ve que es una persona muy luchadora y habla de que es bastante cabezota, pero bueno, al final yo creo que para conseguir según qué retos y qué resultados en el deporte hay que serlo. Y si hay algo que destacar es que Amaya coincide en el tiempo con grandes jugadores masculinos que nos han dado muy buenos resultados también en el deporte español. Y ella llega incluso a jugar en la NBA femenina en Estados Unidos y consigue el ansiado anillo de la NBA, que tiene un equivalente en el baloncesto femenino, pues lo consigue por 3 años consecutivos. Además, pues tiene la fortuna, que en el deporte femenino no siempre ocurre así, de poder dedicarse a ello de forma profesional, pues no solo en España, sino también pues estuvo en Rusia, en Brasil y no sé, y en Estados Unidos, si no me equivoco. En Turquía Con también lo, creo que estuvo, en ¿eh? Turquía, En efectivamente, sabía Turquía que me estuvo faltaba también. uno, sí. Con lo cual siempre jugó en las grandes ligas del baloncesto femenino. Y yo creo que Amaya siempre será recordada por la última canasta que nos dio un campeonato europeo, que yo creo que cada vez que la entrevistan es la imagen que más le ponen. Justo la meten en un tiempo que se pide, en un tiempo muerto en el partido y bueno, pues al final nos da un campeonato de Europa que no sé si era el primero en la historia de España, pero muchos más no hemos tenido en el baloncesto. Ella es absoluta protagonista, ¿no? Y Sí. nosotros siempre hablamos en esta sección de, bueno, o visibilizamos aquellas dificultades a las que pudieron enfrentarse las mujeres, pues cada una en sus respectivos campos, ¿no? Cuando hablamos de mujeres pues de antaño, ¿no? A lo largo de la historia, mujeres que en esa época en la que no se podía estudiar, en la que estaba mal visto, o en la que cualquier éxito de una mujer era tapado por un hombre, en el 99,99% de los casos. ¿Tú crees que Amaya, estamos en otra época, ella nació en el 76, si no me equivoco mucho, ¿tú crees que Amaya ha tenido dificultades por ser mujer, no en su ámbito, porque está claro que ha sido una de las mejores, sino algún obstáculo que de alguna manera le haya dificultado más esta carrera? Pues mira,
un poco por contextualizar, a la hora de elegir sobre quién queríamos hablar hoy, yo al fin y al cabo hablo en nombre de la Fundación DISA, pues nos costó bastante porque queríamos buscar una mujer que nos representara. Y después de darle muchas vueltas, porque la verdad es que nos costó bastante elegir el quién, pensamos en una mujer deportista, pues porque a pesar de que, bueno, Amaya probablemente no ha sido la primera que haya hecho prácticamente nada, más allá, bueno, sí, ganar 3 anillos de la NBA femenina, que no es poco. Ni más ni menos, ni más pero ni bueno, menos. no rompió, no es como esta mujer que nunca me acuerdo el nombre, la primera que corrió un maratón, que se metió en la carrera masculina y la echaban y tal. No tuvo que romper ese tipo de barreras, pero sí es cierto que ella se ha posicionado mucho en visibilizar a la mujer y al deporte. Ella incluso en alguna de las entrevistas que he podido localizar por ahí, pues nombraba como ella organiza una especie de campus para chicas, que donde también participan chicos de baloncesto, que además se centra pues, en zonas un poquito más deprimidas y tal. Y ella dice que su campus tiene 0 sponsors. A pesar de eso lo lleva haciendo por un montón de ediciones. Sin embargo, se compara con un compañero de deporte como es Pau Gasol, que en su campus de verano con niños pues tiene, no me puedo imaginar cuántas cantidades de sponsors y cuántos sponsors habrá detrás llamando a la puerta para entrar ahí. Lo cual da un poco la medida de como a igualdad de esfuerzo, porque al final desarrollan el mismo deporte y ya luego entramos o no en valoraciones de si es más exigente uno que otro, que yo creo que no. Pues al final el deporte femenino genera muchos menos ingresos porque van de la mano de la publicidad. Es decir, ahora hemos recuperado a grandes tenistas como nuestra Canarias y Muguruza, pero durante un tiempo en España no se ha visto tenis femenino, salvo cuando veíamos a Conchita y Arantxa, y luego eso se diluyó en el espacio y en el tiempo porque no generan ingresos publicitarios. Y por eso Amaya nos parecía que al final podía ser una buena referente a la hora de poner en valor, pues eso, que son deportistas que con el mismo nivel de exigencia, de entrega, de sacrificio personal y profesional, y sin embargo, el rendimiento económico y personal, pues no es el mismo porque en la tele no se les dan los mismos espacios y en muchos casos ni se las nombra. ¿Y crees, me parece fantástico la respuesta a esta pregunta, ¿no? Porque al final, fíjate que esto que comentas tú son cosas en las que quizás no pensamos, ¿no? Es decir, nosotros podemos pensar en igualdad, podemos pensar que Amaya ha tenido oportunidades, que ha destacado, que ha recibido pues sus premios, sus honores y demás, pero es verdad que luego hay de manera paralela hay una serie de cuestiones y de circunstancias que efectivamente inciden en que sigue habiendo una desigualdad, por lo menos a la hora de percibir, ¿no? Los sponsors pues perciben que va a haber menos rendimientos económicos si van al campus de ella que si van al campus de Gasol, como tú bien dices, estando exactamente igualados, ¿no? En cuanto a esfuerzos y en cuanto al deporte que hacen y demás. Esto también es extrapolable a otros deportes ¿no? Porque me viene a la cabeza el fútbol, ¿no? Por ejemplo. Sí, el fútbol, ¿no? El tenis, sí, el que quieras, creo. El fútbol al final es un deporte muy masculinizado, muy masculinizado y efectivamente, o el voleibol. Y ella, ¿tú conoces alguna reflexión de ella a este respecto? ¿Alguna vez ha comentado pues alguna cuestión o ha sacado a la luz este tipo de diferencias que hay entre unas cosas y otras? Sí, de hecho tiene una charla TED que está por ahí circulando, que es de hace unos años, y ella precisamente habla pues de esas diferencias. Cuenta un poco, pues, como suelen ser las charlas TED, habla un poco de su parte personal y de su reto personal, que ha tenido una vida que no todo ha sido pues muy fácil, pero sí pone de manifiesto pues esa diferencia. Y además con Amaya hay algo que a nosotros nos gustaba especialmente, que es que ella desde hace unos años es comentarista de baloncesto también masculino. En Movistar Plus, ella lleva mucho tiempo de comentarista, que es algo que no es normal. Es decir, sí estamos acostumbrados en los últimos años a que haya periodistas femeninas que participan pues en la parte de entrevista al deportista X a pie de fútbol, sino acordémonos del Mundial. Sí, pero fíjate a este respecto, y perdona que te corte, que cuando hay mujeres que están realizando esta labor, ¿no? De periodismo deportivo,
estamos hablando de un tipo de mujer, pues vamos a mencionar Sara Carbonero, una mujer preciosa, ¿no? Me acuerdo de su nombre, pero hay muchas otras que han estado pues en los campos de fútbol entrevistando a los jugadores, y yo no recuerdo ninguna mujer que no respondiera a un estereotipo pues de mujer muy guapa, muy estilizada, ¿no? Que llaman también la atención por su belleza, ¿verdad? Y si lo analizas con más detenimiento, te das cuenta de que generalmente son las que hacen las entrevistas. Pues van como a la pista a buscar o al campo a buscar al jugador o a la jugadora de turno, pero no suelen intervenir como comentaristas, comentando jugadas o participando de forma activa en radiar lo que está ocurriendo en la pista o en el campo. Y sin embargo, Amaya, que es perfectamente válida porque además lo ha sufrido y lo ha vivido en sus carnes, pues sí es comentarista. Habrá quien le guste más, habrá quien le guste menos, pero sí participa como el resto de compañeros masculinos en algo que no es habitual. Es decir, sí tenemos todas a grandes locutoras de deporte femenino o incluso masculino también vinculadas con la gimnasia rítmica, esas voces que nos llevan acompañando un montón de años en la gimnasia rítmica, en la natación sincronizada, que sí son deportes con más presencia femenina, incluso a nivel micrófono, pero en el ámbito baloncesto, fútbol, pues nos parecía que Amaya había roto otra barrera, que es pues, entrar en igualdad de condiciones a comentar algo para lo que es perfectamente válida y está perfectamente capacitada. Con lo cual ahí sí tiene ese puntillo de romper una barrera, de visibilizar algo que para lo que no importa que seas hombre o mujer. Totalmente da igual, vamos. Y volviendo un poquito a su carrera, ella empieza aquí, entiendo, pues jugando, no sé, ¿de dónde es originaria, Amaya? Pues ella es de Madrid, de Alcobendas. Estoy leyendo a la vez, porque mi memoria no te creas tú que es muy buena. ¿Y cuándo da el salto a un baloncesto internacional ella? Pues ella salta a la temporada de Estados Unidos, si no me equivoco, en el 95, 96, y después ya va dando entre el 98 y el 2000. Estoy leyendo aquí ahora mientras hablo contigo. Además tiene la suerte que hay muchos deportistas que se entrenan pero nunca llegan, de haber estado en dos Juegos Olímpicos. Eso ya solo pues, es un hito muy especial en la vida de cualquier deportista. Y se retira en España. Tuvo una lesión muy gorda, ella contaba en alguna de sus entrevistas, ya tuvo fruto de un lance del juego, se lesiona las dos muñecas y poco menos le dicen que no va a volver a poder jugar, y le daban una recuperación muy larga, pero una muestra de su carácter, de su temperamento y sobre todo de su capacidad de esfuerzo y de lucha, que al final se recupera y es capaz de volver a jugar, y después de eso, si no me equivoco, es cuando gana el europeo. Y de su resiliencia, que todas las mujeres que han pasado por Chicas Imparables han dado buena muestra de su resiliencia, ¿sabes? Eso es como una característica que es común, ¿no? Su fuerza, el creer en esa visión, en ese foco, ¿no? que tienen delante. Y también han tenido en común, que no sé si es el caso de Amaya, alguien que les impulsó, que les apoyó, que creyó en ellas, ¿sabes? No sé si tienes esta información o no, pero ¿sabes si tuvo en su entorno ese referente que de alguna manera la impulsara a creer y a seguir sus sueños? Ella de hecho habla mucho, en todas sus entrevistas, habla mucho de su familia, y además tuvo un hecho que marca a cualquiera, que es que perdió a su madre relativamente joven fruto de un cáncer, a consecuencia de un cáncer. Entonces ella, incluso en algún partido importante para ella, pidió jugar con el apellido de su madre en la camiseta. Con lo cual es una persona, pues eso, que cree mucho en su familia, su padre, ella dice que siempre, la acompaña a todos menos a los Juegos Olímpicos, la acompañaba a todos los torneos importantes y a todos los partidos, con lo cual yo creo que también, pues lo que dices un poco, al final es importante tener a alguien atrás que cree en ti, que te ayuda, y que sí, que el rendimiento deportivo se puede conseguir, pero a veces cuando a uno entra un poquito en bajada, pues es importante que haya alguien ahí que cree detrás tuya. Eso es importantísimo. Y vosotros y en la Fundación DISA, que estáis detrás de todo pues muchísimas actividades que tienen que ver con el deporte, ¿cuál es tu opinión
al respecto de, pues estamos comentando un poquito por esas diferencias o esas dificultades que puede encontrar Amaya, pero desde tu óptica, desde lo que vosotros vivís, ¿a qué nivel creéis que estamos en equiparación de igualdad, ¿no?, entre niños y niñas a la hora de enfrentarse a estas oportunidades en el deporte? ¿Sigue habiendo deportes de niños, deportes de niñas? ¿Cómo está la cosa? Yo me temo que sí, ahí tenemos mucha guerra con los propios padres. Es decir, yo por ejemplo tengo una anécdota que es personal, pero yo, en mi casa, a mí me gusta mucho el deporte, yo soy muy mala practicando deporte, pero me encanta. Y en mi casa se ve mucho deporte en la tele. Y un día por casualidad le dijo a mi hija de 5 años que si quería aprender a jugar al tenis, y ella me dijo, no, yo no puedo jugar al tenis, mami. ¿Pero por qué, ma? Y me dice, porque nosotros en la tele solo vemos a Rafa y no, yo nunca he visto a una chica jugar al tenis. Claro, entonces en ese momento, nota mental, empezamos a ver tenis femenino, se chupó la pobre, yo creo que no sé eso, durante mucho tiempo y no se veía otra cosa. Y baloncesto femenino sí había visto ella, pero claro, al yo preguntarle por el tenis, ella pensaba que era un deporte para chicos. Eso te da un poco la medida de que al final, sin querer, nosotros mismos los condicionamos. Es decir, a la niña todavía habitualmente se la apunta en ballet y hay deportes por los que los niños, cada vez menos, probablemente, cada vez se ven más niñas en los parques jugando al fútbol. Hay menos reparo, las abuelas se meten menos de si la niña juega al fútbol o no, porque a nivel social ahí todavía estamos como muy estigmatizados. Pero sí es cierto que aunque en el deporte base las diferencias cada vez son menos, a ciertos niveles yo creo que sí sigue existiendo muchas diferencias. Y probablemente en gran medida pues va un poco por la tele, la visibilización, lo de los sponsors que hablamos antes, los recursos de los equipos, porque al final sí para competir o para practicar algún deporte, pues las familias en muchos casos de los niños tienen que hacer un desembolso importante pues para los equipajes, los viajes, porque encima estando en Canarias, pues si ya subes un poquito de nivel, la vida se complica a nivel económico, pues si encima tu club no tiene sponsors, pues más difícil es. Con lo cual vuelve a ver la diferencia de los apoyos. Con lo cual yo sí creo que yo creo que hay guerra ahí todavía pues para empujar, también va de números. Si al final hay menos niñas que practican un deporte, es más difícil montar una liga o una competición en condiciones, con lo cual al final es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Con lo que un poco como reflexión al final yo creo que va de reforzar el deporte base a todos los niveles para que puedan hacer lo que quieran y jugar a lo que quieran, que al final el deporte es salud y es divertido y es una forma de sociabilizar espectacular y de quitar de en medio un montón de situaciones de riesgo, de prevenirlas, con lo cual que hagan deporte, que es estupendo y sin más. Y esa es un poco, pues, bueno, una de nuestras guerras. Se habla muy a menudo de que en ciencias, en carreras STEM, no suele haber muchas mujeres, aunque parece ser que ya esa tendencia se está difuminando y se está llevando también a los chicos, es decir, parece que hay menos matriculaciones en carreras STEM. Siempre se ha hablado, se ha dicho, se ha achacado como parte importante de responsabilidad a que no hubiera referentes en estas carreras. ¿Tú crees que en el mundo del deporte estamos igual? Quiero decir, ya comentaste con la anécdota de tu hija que ella solamente, como todos, ¿no? Pues vemos a Rafa, vemos a Feliciano, no me acuerdo ahora del nombre, pero bueno, del apellido exacto, pero no vemos a muchas mujeres, salvo en esa época en la que efectivamente veíamos a todas horas a Conchita y a Arantxa, ¿no? Que eran nuestras heroínas. ¿Crees que también se acusa en el deporte esta falta de referentes a la hora de elegir, optar por hacer una carrera en ello? Yo creo que sí, al final va de verte reflejado. Entonces, si también es verdad como para que un niño lea, tienen que ver a los padres leer. Pues en el deporte yo creo que al final, si tú no ves a nadie practicando ese deporte y no te ves un poco reflejado y crees que eres capaz, pues al final yo creo que es más difícil. Al final los referentes sea en el ámbito que sea. Es decir, he estado leyendo estos días a cuenta del ratito este que íbamos a compartir, pues al final cuando hay un deportista, una deportista que destaca en alguna categoría o en algún deporte en concreto, luego en los siguientes años hay una especie de boom en las fichas federativas. Al final, pues bueno, si las niñas ven mucho tenis, baloncesto, fútbol, llama lo que sea, rugby, me da igual, hockey, y al final ven que es divertido, que se puede y que puede llegar a ser a nivel profesional alguien, pues yo creo que sí que es más fácil que
pues que lleguen. Aunque insisto, al final ya no va solo a nivel profesional, sino que, bueno, que puedan divertirse y practicar deporte. Efectivamente, y hablando de referentes y un poco saltando a otro tema, sabemos que en septiembre, si no me equivoco mucho, va a tener lugar por fin la Editatona, ¿no? Que hablando de referentes, que nos gustará hablar contigo cuando estemos a nada de ella también y un poco insistamos, invitemos a la gente a que asista, que se animen y demás, pero efectivamente esta acción, como muchas otras, es importantísima, ¿no? Pues para visibilizar esto que estábamos comentando, ¿verdad? Los referentes, que es tan importante. En esa Editatona, por hablar un poquito, ya digo, por hacer alguna referencia, mujeres de todo tipo, ¿no? De todas, de cualquier disciplina, ¿verdad? ¿Sí? Da igual el ámbito. La Editatona es una maratón de edición en Wikipedia, porque los datos de mujeres relevantes que existen en Wikipedia son alarmantes, es decir, es un 29%, ahora no me acuerdo del dato porque hace tiempo que no lo mencionaba, de mujeres con respecto a hombres. Al final a nosotros lo que nos preocupa en la fundación es que haya referentes, que lo importante sea que seas relevante en un ámbito, no que seas hombre o que seas mujer. Que llegue el día en que eso nos dé igual porque estemos pues igualados porque no sea relevante. La realidad eso será un signo de igualdad, ¿verdad, Sara? Efectivamente, cuando no nos importe. Cuando no nos importa, porque lo que importa es la valía que hay detrás. Sin embargo, hoy en día, en este momento, es más fácil que el referente que te llegue sea masculino. Y por eso, en muchos casos, a las niñas se les desalienta de forma indirecta a según qué cosas. Y en esa línea estamos empezando a trabajar en la fundación. Para trabajar la desigualdad, pues hay muchas líneas de trabajo, muchas igual de válidas o incluso más que esta, pero a nosotros nos parecía que la búsqueda o que los niños y las niñas tengan referentes pues era muy importante. Y al fin y al cabo, hoy en día, la Wikipedia es una fuente de información importantísima para todos, no solo para los niños y para las niñas, es una fuente muy rápida. Muchos erróneamente consideramos que lo que hay en la Wikipedia no tiene rigor. Sí lo tiene, hay todo un proceso detrás de edición y una serie de niveles y validaciones que hay que cumplir, y por eso surgen los eventos como estos, las editatonas, pues para conseguir meter biografías de mujer. Y lo que queremos es que sean pues, mujeres que hayan sido significativas en Canarias en cualquier ámbito, el ámbito de la cultura, de la empresa, de la ciencia, de la educación, nos da igual. Que el día que haya que hacer un trabajo sobre un sector X, se puedan encontrar biografías masculinas y femeninas y que nuestros niños o nosotros mismos puedan hablar con rigor de hombres y mujeres. Pues ya lo han escuchado, hemos estado hablando de Amaya Valdemoro, es una deportista que, bueno, en este caso la Editatona está centrada en mujeres canarias, ¿no? O que hayan trabajado en Canarias. O que hayan trabajado en Canarias. Sí. Pero bueno, como bien dice Sara, tendrían cabida pues de cualquier disciplina, cualquier mujer. Lo digo porque nos animemos y estemos muy pendientes y en este mes de septiembre vayamos todos a poner, todos y todas, a poner nuestro granito de arena. Yo, Sara, te quiero dar las gracias por hablarnos de Amaya, por traernos a esta chica imparable para que, bueno, pues sea también, para que pongamos en valor lo que nos da la tierra. Nos da la tierra una de las mejores jugadoras de la historia en España y que ha sido y ha marcado también hitos a nivel internacional. Es justo y es necesario traerla aquí, pese a su juventud, todo lo que nos da y queremos, bueno, pues eso, ha venido una gran mujer de la mano de otra gran mujer que además nos recuerda que tendremos esa cita a la que haremos referencia en breve para, como digo, invitar a todo el mundo. Sara, no sé si quieres apuntar alguna cosita más, invitar a alguien a que haga mucho deporte, a que haga mucho baloncesto, o que hagan lo que quieran hacer, pero que lo hagan y que disfruten mucho, ¿no? Exactamente, al final el deporte, a mí en mi casa cuando estoy muy nerviosa o de mal humor lo que me mandan es a hacer deporte. Pues sí, que además es fuente de salud y es a donde tenemos que ir todos para mantenernos bien. Sara, mil gracias por contárnoslo también a ti, a la Fundación DISA, a tu equipo que ha colaborado en la elección de esta fantástica mujer y nos encontramos muy pronto para poder hablar de esta cita importante de la Editatona, que no se me queda ahí. Muchísimas gracias y un abrazo inmenso, Sara. A ti siempre, tú sabes que nos encanta estar por aquí con ustedes, contigo. Muchas gracias. Muy amable.